A los que no se lo vieron, los que no estaban antes. Bueno, muy bien. Bienvenidos entonces a una nueva clase de apoyo de franja morada. En este caso vamos a ver cuidados críticos. Vamos a ver la unidad número 3, que es disfuncionalidad renal, y la unidad número 4, que es disfuncionalidad respiratoria. ¿Cómo va a ser la modalidad de esta clase? Primero vamos a ver un repaso de la teoría, ¿sí? No vamos a ir punto por punto porque ustedes ya tienen bibliografía, PowerPoint, tienen los videos de los profesores, o sea, como que sería más de lo mismo. Lo que vamos a hacer es simplemente un contexto teórico, ¿sí? Y después la segunda parte va a ser la resolución de un caso. Vamos a hacer un caso renal y un caso respiratorio. ¿Cómo se compone el caso? De el caso propiamente dicho, la valoración en base a los 11 patrones funcionales de Mayor y Gordon, 2 diagnósticos, el objetivo de esos diagnósticos y las acciones de enfermería de cada uno de los diagnósticos. Así va a ser la clase. ¿Bien? Bueno, comenzamos por renal. ¿Qué es lo primero que tienen que ver ustedes en todos los trastornos? No solamente en este. Las determinantes sociales. Determinantes sociales, bien digo. No sé si ustedes ya están trabajando algunos o quizás han llevado a algún familiar al médico. Vienen cuando le preguntan, bueno, ¿fuma? ¿Toma bebidas alcohólicas? ¿Cuánto? ¿De qué se alimenta? ¿Qué come? ¿Sí? ¿Qué otra? ¿Tiene enfermedades como por ejemplo diabetes, hipertensión? Bueno, toda esa anamnesis que se hace es justamente para valorar esto, para valorar los determinantes sociales, ¿sí? En todos los pacientes siempre debemos tener en cuenta los determinantes sociales. Quizás uno lo hace por costumbre o porque lo ha escuchado a esto de la anamnesis, pero en realidad lo que está analizando son los determinantes sociales, porque en base a esto es lo que... Vamos a jugar acá ahora. En base a los determinantes sociales, podemos darnos cuenta del porqué de las enfermedades que tienen los pacientes. Bueno, ¿cuáles son las determinantes sociales? Bueno, yo les mencioné alguna recién. La diabetes. Vamos a hablar del caso renal, ¿no? Las determinantes sociales de la disfuncionalidad o trastorno renal. Está bien dicho de todas formas. La diabetes es una. La hipertensión arterial, cualquiera de las enfermedades del corazón, el tabaquismo, la obesidad, la mala alimentación, que lleva, por supuesto, a una obesidad. Por supuesto que ustedes a todos estos los tienen que enmarcar en una estructura, que es una estructura de determinantes sociales, ¿sí? La estructura, ¿cómo es? Los determinantes sociales se dividen en determinantes ambientales, determinantes sociales, determinantes conductales y determinantes biológicos. ¿Sí? Yo, de los biológicos que le dije, hipertensión arterial, diabetes, ¿sí? En cuanto a conductuales, podemos mencionar el estilo de vida, si fuma, la nutrición, qué es lo que come. Generalmente los pacientes con problemas renales tienen que comer con poca sal. Bueno, ustedes van enmarcando todas estas determinantes en esta clasificación. ¿Bien? Bueno, eso es lo primero, lo principal. Vamos a hablar ahora acerca de la anatomía y fisiología del riñón. El riñón es el principal órgano, el que más nos interesa en términos de insuficiencia renal. Perdón, no de insuficiencia, de trastornos renales, ¿sí? En cuidados críticos, porque podemos tener, por ejemplo, no sé, una infección urinaria, ¿sí? O porque hay una infección en la uretra o en los uréteres, en la vejiga, ¿sí? Pero esos son casos menores. Lo que a nosotros nos interesa son los casos críticos, ¿sí? Como una insuficiencia renal aguda, una insuficiencia renal crónica. Bueno, acá lo que se ha afectado es el riñón. Por eso usted tiene que conocer la anatomía del riñón, ¿sí? Que tiene forma de C, que en el centro se desprenden
una arteria y una vena por cada uno de los riñones. Y también se aprenden los uréteres que van a la vejiga, ¿sí? Bueno, ahí en la bibliografía está bien especificada la anatomía del riñón y tienen que aprenderlo. Acá aparece la famosa nefrona, ¿sí? La nefrona es la encargada de producir la orina, ¿sí? Hay algunos mecanismos renales básicos que los tienen que conocer, como son, por ejemplo, la filtración glomerular, la reabsorción tubular y la secreción tubular. ¿Qué son todos estos? Son todos mecanismos de nefrona. ¿Por qué es importante que lo sepan? Porque el desequilibrio de cada uno de ellos es lo que después me va a determinar a mí una insuficiencia renal. Esas son las causas, los motivos, la etiología de una insuficiencia renal, ¿sí? Así que tienen que saber bien qué es cada una de ellas, ¿sí? Bueno, y en cuanto a la fisiología, tienen que conocer las funciones del riñón, ¿sí? Que son muchísimas funciones. Las principales son las siguientes: excreción de productos metabólicos. El organismo se compone del 70% de líquidos, ¿sí? Y tiene que haber un equilibrio de líquidos. No puede tener el líquido de más o líquido de menos. Si el líquido de menos, está deshidratado. Si tiene líquido de más, vamos a tener algunos problemas como los que vamos a ver, ¿sí? Entonces, el riñón se encarga de mantener este equilibrio de los líquidos, ¿sí? Y una de las cosas que hace es excretar líquidos a través de la orina, por ejemplo. Excreción de sustancias ingeridas, otra función. Otra función, control del volumen del líquido extracelular, es lo que yo le decía recién del equilibrio. Regulando el contenido de sodio. Recuerden que dentro del líquido extracelular tenemos los electrolitos. El sodio y el potasio son los más importantes por la cantidad de funciones que cumplen dentro del organismo. La disminución del sodio y del potasio, como también el exceso de sodio y de potasio, son malos para el organismo y provocan enfermedades, ¿sí? Por eso el riñón se encarga de mantener este equilibrio, el de los líquidos y el de los electrolitos. La regulación de la presión arterial, ¿sí? Por eso, cuando tenemos un problema en el riñón, generalmente el paciente está hipertenso, ¿sí? Porque no se puede regular la tensión arterial. Recuerden que la tensión arterial tiene que ver con el flujo de líquidos, ¿sí? En este caso, de la sangre dentro de las arterias, ¿sí? Bueno, este flujo, ¿sí?, tiene relación directa ¿con qué? Con los líquidos del organismo. ¿Quién maneja el líquido del organismo? El riñón. Por eso es que tiene relación con la tensión arterial. Y también otra función que podemos mencionar es la regulación del equilibrio ácido-base, ¿sí? Controla los iones de hidrógeno y el bicarbonato, ¿sí? Entonces, por un lado controla los electrolitos y por otro lado controla el hidrógeno y el bicarbonato, ¿sí? O sea que fíjense que son muchísimas las funciones del riñón y muy importantes. Por eso, cuando estamos trabajando en una terapia intensiva, un paciente que tiene falla renal es un paciente muy crítico y que necesita asistencia urgente y continua, porque el paciente que tiene un problema renal, ya lo van a ver ustedes, o lo han visto si están trabajando, no se soluciona de un día para el otro. Lleva días y días y semanas de recuperación de un paciente con problemas renales. Bueno, vamos a ver el primer trastorno o la primera disfuncionalidad, que es la insuficiencia renal aguda. ¿Cuándo se produce la insuficiencia renal aguda? Cuando hay un deterioro en esto que yo les decía antes, en la filtración glomerular y en la función tubular. Y también se produce o se manifiesta, podemos decir, por una oliguria. ¿Qué es lo que es la oliguria? La excreción escasa de orina. Vamos a decirlo más precisamente,
cuando el paciente orina menos de 400 centímetros cúbicos por día. Y acá, ya que estamos, mencionamos lo que tanta duda tenían en los grupos con respecto a los cálculos, ¿sí? En adulto, el cálculo es 1 mililitro por kilo por hora, ¿sí? O sea que si el paciente pesa 80 kilos, tiene que orinar 80 mililitros por hora. Generalmente los turnos de enfermería son de 8 horas, ¿sí? Si multiplicamos 8 por 8, a ver, ayúdame que yo no sé las tablas, 64 creo que es, 64. Bueno, entonces el paciente, un paciente de 80 kilos, tiene que orinar en un turno de 8 horas entre 650 y 700 mililitros, ¿sí? Si lo multiplicamos por 3, o sea, por el día completo, por los 3 turnos, por las 24 horas, son 2 litros aproximadamente. Entonces un paciente de 80 kilos tiene que orinar por día 2 litros. ¿Por qué? Porque la relación es 1 mililitro por kilo por hora. En el caso del pediátrico, y lo aclaro ahora porque también ustedes tienen la parte de pediátrica, ¿sí? Lo que se hace es ¿cómo es que yo les explicaba anoche con los mensajes? Ritmo diurético, ¿sí? Un ritmo diurético. Yo tengo que establecer cuánto orina el niño en 1 hora, en 2 horas, en 3 horas, en 4 horas, ¿sí? ¿Por qué yo quiero saber eso? ¿Por qué yo quiero saber el ritmo diurético? Porque el ritmo diurético es el número que a mí me indica si el niño está oligúrico o si está poliúrico, ¿sí? Si el niño tiene exceso de líquido o se está deshidratando, ¿sí? Cuando el valor es 0,5 mililitros por kilo por hora, es porque el niño se está deshidratando, ¿sí? Cuando es mayor, no tengo los valores acá, no me acuerdo si era 4 o 4,5 mililitros por hora, es porque el niño, ¿sí?, tiene un exceso de líquidos, ¿sí? Ya vamos a ver los tratamientos que se hacen con los excesos de líquidos, ¿sí? ¿Cómo se saca esto? Bueno, se toma la cantidad de orina, supónganse que yo lo quiero hacer el ritmo diurético de 1 hora. Un paciente que esté muy comprometido, porque generalmente estos balancitos chiquitos se hacen cada 4 horas. Estos ritmos diuréticos se hacen cada 4 horas, ¿sí? Pero supónganse que esté muy grave, que lo vamos a hacer por hora. Entonces, la cantidad de orina que hizo el niño en 1 hora, dividido el peso que tiene el niño, dividida la hora, esa, 1 hora, ¿sí? Eso me va a dar un número con decimales generalmente, 0,8, 1, 1,5, 1,2, 1,3, porque esos son los valores que se tienen que manejar, ¿sí? Si yo tengo que hacerlo por 4 horas, entonces yo divido la cantidad de orina que hizo en 4 horas, ahora supóngase que el niño hizo 40 mililitros en 4 horas, a razón de 10 mililitros por hora, entonces divido 40 por el peso del niño, divido 40 por el peso del niño, dividido las 4 horas. Y ahí me va a dar el ritmo diurético de 4 horas. Una pregunta. Sí. O sea, en el caso de los pediátricos, entonces, siempre vamos a tener la cantidad de mililitros. O sea, el primer dato lo vamos a tener siempre, digamos. Y bueno, el peso también. Recuerden que el resultado final, el numerito final, va a ser mililitros por kilo por hora. ¿Bien? Tiene las 3 mililitros, kilo y hora. ¿Bien? Claro. Lo que yo pregunto es, inicialmente, en el caso de la presentación del caso, nos van a dar la cantidad de mililitros. O sea, el dato ese lo vamos a tener ya. Claro, es lo principal. Claro, bien. ¿Cuánto orinó el niño? ¿Cuánto pis hizo? Eso es lo principal. Bien, gracias. Para saber si tenemos un desequilibrio hidroeléctrico o no en el organismo. Bueno, hice esta pausita para hablar del niño porque sé que estaban hablando mucho de eso en los grupos. Y como no vamos a hablar mucho de niños, tanto en renal como en respiratorio, vamos a hacer hincapié más en adultos y los casos van a ser de adultos, por eso quería hacer esta pequeña salvedad. ¿Bien? Me perdí dónde estábamos. Bueno, la insuficiencia renal aguda, de eso estamos hablando.
La insuficiencia renal aguda se divide en prerrenal, renal y postrenal. Tienen mucha bibliografía con respecto a eso, así que no vamos a centrarnos en eso, porque si no, vamos a perder tiempo, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas que tiene un paciente con disfuncional renal? Esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante que ustedes conozcan los síntomas? Porque en base a los signos y síntomas, ustedes van a hacer el PAE. Los signos y síntomas a ustedes les van a dar pie para hacer todos los diagnósticos que se les ocurra. Entonces tienen que conocerlos sí o sí. ¿Cuáles son los signos y síntomas de una disfuncionalidad renal? Lo siguiente: disminución en la cantidad diaria de orina, por un lado. Edema. Si disminuye la orina, significa que tengo menor cantidad de excreción de líquidos. ¿Y a dónde va ese líquido? ¿En la vejiga tengo la vejiga así? No se va a la vejiga. Queda en el líquido extracelular. El líquido que está por fuera de las células, entre las células, ¿sí? Por eso los pacientes se ponen en anasarca. ¿Qué significa el término anasarca? Cuando están todos edematizados. Brazos, piernas, cara, todo lleno de líquido. Todo lleno de líquido. Yo le voy a contar un paciente que tenía en la terapia, lo tenemos todavía. Tengo un paciente que la semana pasada estaba tan edematizado, tiene manos así, que cualquier lastimadura, cualquier agujerito que tenía en la piel, salía así, a chorro, el líquido extracelular, ¿sí? Que es un líquido como el agua. Entonces nosotros le apretábamos así y salían 2 huequitos, 2 chorros así para allá. La cantidad de líquido que tiene el paciente, ¿sí? Cuando este líquido está en todo el organismo, se dice que está anasarca. Bien, ese sería otro signo y síntoma que tiene el paciente. Mal aliento tiene. También tiene anemia, por una disminución de los niveles de glóbulos rojos en la sangre. Entonces, al tener anemia, va a tener palidez en la piel y en las encías. ¿Sí? Alteraciones en el balance de calcio y de fósforo. Acumulación de potasio en la sangre. La acumulación de potasio se llama hipercalemia. ¿Por qué el paciente tiene hipercalemia? Porque yo con la orina se va el potasio, ¿sí? Elimino el potasio. Si el paciente no orina, acumulo potasio. Y eso es malo. La hipercalemia es mala. Ya vamos a ver cuando veamos hipercalemia, hipercapnia, acidosis, alcalosis. Eso vamos a ver. Bien, por el contrario, si el paciente es poliúrico, orina mucho, ¿qué te indica el médico? En el plancito va solución fisiológica más un potasio. O solución fisiológica más 2 potasio. Si es mucho el potasio que perdió, hacer una carga de potasio. 3 potasio en 100, 3 potasio en 200, 3 potasio en 300 de fisio. ¿Sí? Esas son las indicaciones más comunes que se hacen en la terapia intensiva. ¿Bien? Para reponer el potasio que yo perdí. En el caso contrario, ¿no? En el caso que yo tengo una poliuria. ¿Sí? Le estoy hablando de la relación del potasio-orina. Para que lo puedan relacionar. Es frecuente que se presente o agrave la hipertensión arterial, lo que yo les decía recién de la relación que existe entre el riñón y la tensión arterial. ¿Sí? Bueno, hipertensión. Sangrado del tubo digestivo, esto ya en los casos más graves y avanzados. Hipertrofia ventricular izquierda, ¿sí? Que es un crecimiento del ventrículo izquierdo del corazón. ¿Por qué? Porque todo lo relacionado con los líquidos también está relacionado con el corazón. Entonces, si yo tengo un paciente con una disfuncionalidad renal, también voy a tener un paciente con una disfuncionalidad cardíaca. Hay pacientes que son multidisfuncionales, algo así, que tienen fallas múltiples, renal, respiratoria, del corazón. Bien, ¿qué dicen los mensajes? Voy a leer mensajes. Y respiratoria. Claro,
tienen insuficiencia respiratoria, los pacientes tienen problemas renales. Muy bien, Fernanda. ¿Lo puedo colocar como insuficiencia cardíaca? Sí. Cuando lleguemos a los diagnósticos, le quiero hacer una aclaración con respecto a esto de los trastornos cardiovasculares, los trastornos respiratorios, los trastornos renales. Ya vamos a llegar, no me quiero adelantar a eso. Lo digo porque veo que dice ahí. Falla multisistémica, gracias Marta. Esa es la falla cuando fallan varios sistemas. O multisistémica, muy bien, multisistemas. Bien, ¿qué sigue? Bueno, ¿cuáles son los tratamientos de las insuficiencias renales? Tenemos insuficiencia renal aguda e insuficiencia renal crónica. Bueno, ¿cuáles son los tratamientos sustitutos de una insuficiencia renal ya crónica? Porque una cosa es un paciente que tiene una insuficiencia renal, ¿sí?, acompañada de otros trastornos que tenga, que yo lo puedo solucionar. ¿Sí? Que lo puedo solucionar con un correcto balance hidroeléctrico, con medicamentos, bueno, con todo el tratamiento. Pero cuando ya se torna crónico, ¿sí?, que yo no lo puedo solucionar, que se extiende en el tiempo, y que hay pacientes que hace años que tienen esto, tengo que recurrir a un tratamiento sustitutivo. ¿Sí? Y son dos. La diálisis, en primer término, y si falla la diálisis, en el último término, el trasplante. Y no termina en el trasplante, porque el riñón trasplantado tiene una durabilidad, ¿sí?, de 8 a 10 años, creo que es, no recuerdo bien, yo tenía una bibliografía de trasplantes de los diferentes órganos. Pero después, deja de funcionar, hay que volver a trasplantar paciente, ¿sí? O sea que no termina solamente ahí en trasplante, listo, chao, vida nueva. No, hay que cuidar el riñón trasplantado y después volver a trasplantar. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos? Diálisis y trasplante. ¿Qué tipo de diálisis tenemos? Dos. La diálisis peritoneal y la hemodiálisis. ¿Sí? Para que no se confundan, en el adulto siempre se hace hemodiálisis. Punto. En el pediátrico, lo que más se hace es la diálisis peritoneal. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la función es la misma. ¿Sí? Se ingresa un líquido con agua y electrolitos al organismo, ¿sí?, se filtra y se desecha. ¿Sí? O sea, cumple la función del riñón. ¿Por qué yo pongo agua y electrolitos si el paciente ya tiene agua? Porque tiene un desequilibrio hidroeléctrico. Entonces tengo que poner electrolitos. ¿Sí? Entonces, si es la diálisis peritoneal, ingresa con un catéter al peritoneo, ¿sí?, filtra y saca los desechos. Es sencilla la diálisis peritoneal. Y la hemodiálisis no, la hemodiálisis ya viene un aparato gigante, así, con tubuladuras, al paciente que hace una vía central o un catéter de diálisis. Hay diferentes accesos. ¿Sí? Tiene una vía central, ¿sí?, que puede ser en la yugular, puede ser en la femoral, ¿sí?, o puede ser subclavia, ¿sí?, o puede ser un catéter, ¿sí?, un catéter que se bifurca, ¿sí?, y se conecta a una arteria y a una vena. ¿Sí? Son diferentes tipos de catéteres para hemodiálisis. ¿Sí? Este que se hace con estos tipos de vía central y catéteres son los que se hacen en la hemodiálisis con el aparato. ¿Sí? Estos procedimientos de la diálisis y la hemodiálisis lo hacen los enfermeros o los técnicos en hemodiálisis. Para hacerlo, no lo hace cualquiera. Tengo que tener conocimiento con respecto a una hemodiálisis. No solamente conocimiento de cómo se maneja el aparato, porque eso es sencillo. Pongo, saco, mido, el aparato me dice cuánto sale, sino que tengo que tener conocimiento con respecto al equilibrio o desequilibrio, mejor dicho, del organismo. ¿Sí? Tengo que estar continuamente mirando la tensión arterial, que no se me hipotense. ¿Sí? O sea, lo contrario al problema que tiene el paciente. ¿Cuál es el problema que tiene el paciente? Como no revuelve líquidos, hipertensión. ¿Qué pasa cuando yo lo dializo? Le saco mucho líquido. Entonces, ¿qué pasa? Lo contrario, se puede hipotensar. Entonces hay que controlar que no se hipotense.
Hay que controlar también la saturación de oxígeno. Son todas acciones de enfermería que nos suelen hacer también los técnicos cuando van a hacer la diálisis a un paciente. Básicamente, el objetivo de la hemodiálisis o de la diálisis peritoneal es sacar todo el líquido que el paciente no puede sacar porque su riñón no funciona. Y reponer los electrolitos. Bien, básicamente ese es el objetivo. Entonces, en la práctica, ¿qué pasa? Tengo un paciente que va a ir a diálisis, entonces viene el médico, le coloca un catéter, ya sea vía central, ya sea catéter, puede ser implantable o puede estar como prótesis, ¿sí? Los que están como prótesis están dentro de la piel, y uno los puede tocar, los puede palpar, ¿sí? Están adentro los catéteres, ¿sí? Los puede palpar. Son diferentes tipos de catéteres, que me olvidé de mencionarlo antes. Entonces, cuando el paciente de diálisis se le coloca el catéter y viene el técnico y le hace hemodiálisis y te dice, le saqué de volumen 2000 centímetros cúbicos, o le saqué 1500, o le saqué 3000, ¿sí? Ese volumen, que es mucho, 2 litros, 3 litros, ¿sí? Es lo que te debería haber sacado el organismo en 24 horas. O sea que está bien, es normal. Y generalmente los pacientes se dializan día de por medio. Entonces, siempre la cantidad, el volumen de líquido va a ser mucho. Bien. Bueno, los accesos vasculares ya los mencioné. Y por último está el PAE. Vamos a ver, bueno, ya hicimos todo un resumen de la parte teórica y ahora vamos a hacer el PAE. Bien. ¿Qué es lo que más les cuesta quizás a ustedes? Encontrar los patrones, los famosos patrones de mayor y gordo, ¿sí? Y después hacer los diagnósticos. Con respecto a los patrones, ustedes, son 11 patrones. Ustedes pueden encontrar, si quieren, los 11 patrones. Si los buscan en el caso, capaz que los encuentren. Pero no es lo importante eso. Lo importante es jerarquizar los patrones. O sea, colocar una lista de patrones, de 3 o 4 patrones alterados, pero siempre jerarquizados. Quiero que primero pongan el patrón que más comprometido está. Díganme ustedes, de los 11 patrones, ¿cuál es el que más comprometido está? Actividad Eliminación. ¿Cómo? ¿Cuál? Eliminación, ¿puede ser? Bien, eliminación. ¿Sí? Entonces es lo primero que tengo que poner. Es lo primero. Recuerden que yo le dije recién que cuando lleguemos a PAE le iba a hacer una aclaración con respecto a los trastornos. He observado en los grupos que después del examen anterior que tenían trastornos metabólicos, ¿sí? Muchos iban y decían, no, pero también tiene comprometida la parte respiratoria. No, pero también tiene comprometida la parte, no sé, renal. Muchos trastornos tiene el paciente. Pero ustedes tienen que concentrarse en los trastornos que están viendo. Ahora ustedes están viendo renal. Entonces, no piensen en lo metabólico, no piensen en los trastornos neurológicos, si el paciente tiene nivel de conciencia 6 en la escala de Ramsay. No interesa si el nivel de conciencia del paciente. Estamos hablando de pacientes renales. Entonces, en este examen, ustedes se concentran en renal y respiratorio. Y hagan PAE de eso. No me importa si tiene otros trastornos. No interesa. Concéntrense en eso. Porque, por supuesto, el paciente puede tener muchos trastornos, como le dije recién, porque son trastornos multisistémicos. Pero ustedes se concentran en el que están bien. Renal o respiratorio. ¿Bien? Bueno. Hecha esa aclaración, sigamos con lo renal. El principal patrón es la eliminación. Otro patrón que puede estar comprometido es el 4. Ejercicio... ¿Emi? Sí. En clase, por ejemplo, nos dijeron que para el momento de la valoración tenemos que respetar el orden de la valoración de Marjorie Gordon. Al momento de la priorización o jerarquización de los valores alterados, tenemos que tener en cuenta, ahí sí, de lo más grave, o sea, lo que necesita atención más urgente, a lo que
necesita atención, pero menos urgente. Y Muy bien. después, que al momento de priorizar las actividades de enfermería, tenemos que ordenarlas desde qué vamos a hacer primero hasta lo último. Exacto. Claro. ¿Y qué vas a hacer ¿Cuál va primero? a ser la durabilidad de esas actividades de enfermería? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y por qué? Bien, esa relación es importante, porque a veces no lo tenemos en cuenta. ¿Por cuánto tiempo? O sea, eso está dentro del objetivo. ¿Sí? Ya vamos a llegar a eso. Entonces, una vez que yo tengo los patrones jerarquizados, ¿sí? Que pongo, como dice el compañero, la lista de patrones, pero los jerarquizo, cuando yo voy a hacer los diagnósticos, voy a hacer un diagnóstico de enfermería jerarquizado. Voy a agarrar el patrón más comprometido. En este caso, voy a agarrar el patrón de eliminación. Y ahí voy a hacer los dos diagnósticos que me piden. Me piden dos diagnósticos objetivos y 5 acciones. Ah, perfecto. O sea, eso yo también iba a preguntar. Porque, por ejemplo, los patrones de Marshall y Gordon están en orden también como de importancia. Supongamos que nosotros en el caso detectamos algo de percepción o manejo de la salud, lo ponemos, pero no lo ponemos como prioridad de cuidado. Así sería, ¿verdad? Claro, porque por ejemplo, en el caso, supónganse, vamos a hacer un caso. Supónganse que en el caso de que el paciente no cuida su alimentación, come con mucha sal. Y lo manifiesta en el caso, te está dicho ahí en el caso, el paciente no come mucha sal. Bueno, acá tengo un patrón alterado, que es el patrón número 1, que es el percepción de la salud. ¿Sí? Que no me interesa si me hace mal o no me hace mal, lo voy a comer igual. ¿Sí? Esa es la percepción de la salud que tiene esa persona. Entonces, tiene un patrón alterado, ¿sí? Pero en el momento de resolver la crisis, yo a veces lo tengo en la terapia intensiva, si me está muriendo, yo no puedo pensar en que el paciente come o no come con sal, ¿sí? Tengo que pensar en un patrón que esté más comprometido, ¿bien? Entonces, está bien que hagan la lista, como le dijo el docente, pero fíjense en la consigna del examen. Jerarquicen los patrones. Y así como jerarquizan los patrones, jerarquizan los diagnósticos. ¿Por qué? Y porque es algo natural. Yo cuando hago un diagnóstico de enfermería, voy a atacar a lo más urgente. Voy a ir a lo que tengo que solucionar ya. ¿Sí? Por eso el diagnóstico de enfermería tiene que ser jerarquizado también. Que va de la mano con el patrón que yo jerarquice. Bueno, vamos a ver unos casos. Les voy a compartir la pantalla con un caso. Espero que yo soy medio... No me llevo muy bien con la tecnología. ¿Dónde está compartir pantalla? Momento. Compartir una pestaña. ¿La pueden visualizar? Sí. Bueno. A ver, ya la pueden visualizar. Ahora la vamos a verbalizar, dijeron una docente que yo conozco. El primer caso dice, mujer de 66 años acude al servicio de guardia y urgencias de un hospital polivalente derivado de su médico nefrólogo. Ya acá, si me dice que tiene un especialista en nefrología, ya sabemos que viene por la parte renal. En dicho servicio, la valoran e ingresa a la unidad de terapia intensiva. La paciente tiene antecedentes de diabetes de tipo 2. Insuficiencia renal crónica, estadio 4, de 17 años de evolución, con acatamiento esporádico del tratamiento, hipertensión idiopática, es candidata a diálisis, pero se ha resistido al tratamiento. La insuficiencia renal crónica ha progresado apreciablemente en los últimos 3 años. La señora afirma que el especialista le ha comentado que si no acudo a urgencias, puedo morir. Esta está sintomática y en la exploración física general presenta, presten atención, pérdida de peso brusca, escalofríos, náuseas, vómitos, palpitaciones, déficits neurológicos y cognitivos focales, cefalea, disuria, hematuria, polidipsia y oligoanuria de varias semanas de evolución, edema en miembros inferiores y miembros superiores, edemas biparpebral. Palpebral es el edema acá en las bolsas de los ojos, ¿sí? Y si dicen biparpebral es porque en las dos tienen bolsa. Dificultad para la movilización por dificultad para respirar. El equipo de salud de la unidad le informan y le explican que ella, en el momento de la internación, presenta una emergencia dialítica, con lo cual se deben hacer estudios de diversa índole.
y colocar catéter doble lumen externo para comenzar la hemodiálisis. El caso de a poquito les va diciendo todo lo que se va haciendo paso a paso en la terapia. Visualícenlo, imagínense dentro de la terapia. Se coloca el catéter vesical para control horario de diuresis, o sea que automáticamente le pongo una sonda para control horario de diuresis, cantidad y características. Se asiste al médico en la colocación de catéter Arrow doble lumen para diálisis en yugular interna derecha y colocación de catéter venoso central subclavio izquierdo para infusión de medicación. Se realiza balance hídrico cada 8 horas. El caso por sí solo nos está mostrando muchas acciones de enfermería que podríamos incluir luego después que hagamos los diagnósticos de enfermería, ¿sí? Ahí vemos que se hace balance, importantísimo como acción de enfermería. Vemos lo que el médico le hace. Fíjense que le hace un catéter para diálisis, ¿sí? Y le hace un acceso venoso central. El catéter de diálisis justamente es para eso. Y el catéter venoso central es para la administración de medicamentos. ¿Sí? Vayan teniendo en cuenta todo eso. La colocación de la sonda vesical. Bien. Bueno, ¿cuáles son los patrones alterados? Yo puse los principales. Ustedes pueden poner todos los patrones que ustedes quieran, ¿sí? O como dijo la compañera, vayan desde el 1 hasta el 11, ¿sí? Yo puse los alterados y puse algunos alterados, porque puede haber más. El primero, y el más importante de todo, es la eliminación, ¿sí? Tengo el paciente con disuria, hematuria, polidipsia y oligoanuria, pero también falta agregar algunas cosas acá, como por ejemplo, edema en miembros inferiores y miembros superiores, edema biparpebral, ¿sí? Todo eso de los edemas a mí me está indicando que el paciente tiene una retención de líquido importante. ¿Bien? Si el paciente tiene una retención de líquido importante, ¿qué necesita urgente? Un tratamiento sustitutivo. ¿Cuál es el tratamiento sustitutivo? La diálisis. Por eso le colocan el catéter. ¿Sí? Muy bien. Ya tenemos los patrones. Le puse también actividad de ejercicio. ¿Por qué? Porque tiene alteración de los signos vitales. Yo no le puse los signos vitales acá, porque sigue este caso, porque están los análisis de sangre también, porque iba a ser muy largo. Pero sí les menciono de que como importante tenía hipertensión arterial y taquicardia. Que esto es algo que se pone de manifiesto. Esto es un signo y síntoma de hipertensión y la taquicardia de un paciente que viene en estas condiciones de insuficiencia renal. Recuerden que lo vimos esto en signos y síntomas cuando vimos signos vitales. Entonces, tengo algo del patrón número 4, actividad de ejercicio, acá. ¿Bien? Vayamos ahora, ya tenemos los patrones, vayamos ahora a lo que más les importa a ustedes, ¿sí? Los diagnósticos. ¿Sí? Yo acá puse 2, pero estos 2 los saqué al apunte, pero les puedo mencionar algún otro más, ¿sí? Para que tengan algún otro. Déficit en el patrón de eliminación urinario relacionado con insuficiencia renal manifestado por liguria y disuria. No solamente se lo quiero mencionar y se lo quiero mostrar. Es muy importante que ustedes sepan identificar todos los elementos que yo tengo que tener dentro del diagnóstico de enfermería, que es la mnemotecnia PES. Problema, etiología, signos y síntomas. Bien, ¿cuál es el problema acá? Déficit en el patrón de eliminación urinario. ¿Cuál es la etiología? ¿Cuál es el origen? ¿Por qué el paciente tiene un déficit en el patrón de eliminación urinario? ¿Sí? Porque el paciente tiene una insuficiencia renal. Esa es la etiología, ¿sí? ¿Y qué es lo que a mí me indica que el paciente tiene una insuficiencia renal? Oliguria y disuria. Pero yo puedo mencionar un montón de cosas. Disuria, hematuria, polidipsia, oligoanuria de varias semanas de evolución, ¿sí? Edemas en miembros inferiores y miembros superiores, edema biparpebral. ¿Sí? Yo puedo poner todo eso o puedo poner algunas cosas.
en signos y síntomas. O sea que este ejemplo es solamente a modo de, valga la redundancia, ejemplo. Ustedes le pueden agregar un montón de cosas. El otro es alteración del patrón de eliminación urinario relacionado con el exceso en el volumen de líquidos manifestado por oliguria y anasalga. Entonces, ¿cuál es el problema? Alteración del problema de eliminación urinario. ¿Por qué? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la etiología? El exceso de volumen de líquidos. ¿Manifestado por qué? ¿Cuáles son los signos y síntomas? Oliguria, anasarca, edemas en miembros inferiores y miembros superiores, edemas palpebrales, todo eso pueden agregar acá. No lo puse acá, pero les puedo mencionar otro diagnóstico más para que ustedes tengan como ejemplo, además de estos dos que se les mencionan en el examen, ¿sí? Pueden, como ustedes están observando que el paciente tiene los miembros inferiores y superiores edematizados y también en el caso menciona que tiene edema bipalpebral, se puede, ¿sí?, hacer un diagnóstico de enfermería con esto solamente, con el tema de los edemas, ¿sí? Se puede poner exceso de líquido a causa de insuficiencia renal crónica manifestado por edemas en miembros inferiores y miembros superiores y edema bipalpebral. Ahí tienen otro diagnóstico más, que está muy bueno porque ustedes saben cómo tienen que disminuir los edemas en los miembros inferiores y miembros superiores. A ver, que alguien me diga, ¿cómo se disminuye un edema? ¿Cómo lo disminuye el edema? Con drenaje linfático. No, hay algo mucho más Puede sencillo. ser con, no sé, tiro, con diuréticos. Muy bien, diuréticos, pero nosotros no somos médicos, no indicamos medicación. Depende de la característica del edema. Vamos a poner los diuréticos porque el médico me lo indica, está bien. La función ¿Pero eso lo puedo poner en las acciones? ¿sí? Pero hay algo más básico y elemental. Depende de la característica del edema, si es de origen cardiológico o renal. Ay, te fuiste mucho por las ramas. Lo principal que tienen que hacer ustedes ¿Masajes? en un paciente con edema es elevar el miembro. Yo tengo, esto lo invito Bueno, a pero eso es drenaje linfático. Bueno, No, es elevar los miembros, por Pero vos ejemplo, qué en la haces. cama. ¿Cómo hace el drenaje linfático? Claro, elevando los miembros. Eso es lo que hay que... Eso. Esa es la acción de enfermería. Elevar los miembros, ¿sí? Los brazos, le ponemos dos almohadas abajo, así, quedan levantaditos. En el caso del paciente que yo les contaba recién que tengo, brazos elevados todo el tiempo y disminuyo el edema, ¿sí? Miembros superiores elevados. Bien. Eso es como acción de enfermería en el caso de que pongan este diagnóstico. Otra acción de enfermería es la que mencionó la compañera recién de la administración de diuréticos. Ustedes tienen que poner así. Administración de diuréticos indicados por indicación médica. Vamos de nuevo. Administración de diuréticos de acuerdo a la indicación médica. Así tienen que poner. Porque nosotros no indicamos, pero sí lo administramos. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer en un paciente renal? Sí, para cualquier de los diagnósticos que yo les acabo de mencionar. Vamos de nuevo a la pantalla de los diagnósticos. Acá está. Para cualquiera de estos dos diagnósticos que yo les mencioné, las acciones son básicamente las mismas. Lo principal que ustedes tienen que hacer en un paciente que tiene problemas de eliminación es el balance estricto, ¿sí? Yo tengo que saber cuánto le ingresa el paciente y cuánto le egresa. En el caso de esta paciente que va a ir a diálisis, es muy pocas veces voy a tener egreso. ¿Cuándo va a ser el mayor egreso? Que ya se lo mencioné antes.
En la diálisis puede ser. Muy bien, en la diálisis, cuando le saquen 2.500 o 3.000 mililitros de volumen, ¿sí? Bien, ese es el control de ingreso. Pero también a la paciente se le colocó una sonda vesical. O sea que, porque eso es lo que dice el caso. Se coloca catéter vesical para control horario de diuresis, ¿sí? Control horario de diuresis. Acá hay otra acción de enfermería que se nos da regalado el caso. Acción de enfermería, control horario de diuresis. A través de la colocación de un catéter vesical. La curación del catéter vesical. Perdón, ¿cómo? La curación y el rotulado del catéter vesical. Muy bien, eso es muy importante que tengan en cuenta con respecto al catéter. Los catéteres centrales, los catéteres estos de diálisis, son muy propensos a que se infecten, ¿sí? Después hay que sacarlo, llevar la punta del catéter a cultivar. Entonces, siempre es muy importante que tengamos cuidado con nuestras técnicas y con nuestra manipulación. Siempre la manipulación tiene que ser con una técnica aséptica. Bien, lavado de manos, guantes estériles. ¿Sí? Técnica estéril para el Utilización. catéter vesical. Claro, para la manipulación, yo me refería a los catéteres centrales. Para la manipulación de los catéteres centrales, yo tengo que hacer sí o sí con guantes estériles. ¿Sí? Y con antisépticos, ya sea vía central, catéter de hemodiálisis, ¿sí? El catéter de la sonda vesical, quiero decir, el catéter urinario, yo utilizo la técnica solamente para ponerlo, no para manipularlo. ¿Sí? Es diferente la manipulación de un catéter urinario que la manipulación de un catéter central, porque el catéter central, ¿a dónde va? Al corazón. Hace cuenta que yo toco el corazón con la mano. Por eso extremar los cuidados. ¿Con catéter vesical se refieren a el de la diálisis o a la sonda? No, a la sonda vesical. Ah, ahí va, listo. Claro, porque yo tengo que controlar. Generalmente los pacientes dializados no orinan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el riñón no les funciona. Entonces es poco, es una orina residual lo que tienen, pero también se controla. Emite una consulta. A nosotros nos dijeron que el momento del examen nos tenemos que posicionar desde que el paciente ingresa a la unidad de cuidados críticos. Excelente. Acá en el caso dice se coloca el catéter vesical para control de horario de diuresis, cantidad y características. Eso se hace, se supone, antes del ingreso a la unidad de cuidados críticos, se hace en el ingreso de la paciente por guardia, digamos. No. Entonces, esa acción de enfermería, ¿contaría o no contaría para el momento del examen de decir, bueno, esto se cuenta como acción de enfermería en la unidad de cuidados críticos o no, porque ya se hizo antes de ingresar a la unidad a cuidados críticos? No sé si me explico. Sí, cuenta, y te voy a decir por qué. Un paciente que va a ingresar a una terapia intensiva, ¿sí? No está en la guardia 1 hora esperando. El paciente llega a la institución, ¿sí? Se le toman los datos a la terapia, urgente. Porque el paciente viene crítico. ¿Sí? Esta señora que acudió viene con una insuficiencia renal crónica. Ya es crítica de por vida. Entonces va directamente, pasa por guardia, por protocolo, pero va a la terapia. Y en la terapia es donde se le hace todo. ¿Sí? Depende de la institución, supónganse de que haya demora porque la terapia está llena, que sacaron la cama, qué sé yo. Bueno, vamos apurando en la guardia y vamos poniendo una sonda. Pero generalmente todo se hace en la terapia. Porque es un paciente crítico, un paciente que viene con una emergencia y que pasa derecho a la terapia. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, ya tienen los diagnósticos y como acción de enfermería les mencioné varias. La disminución de los edemas, elevando los miembros, el control estricto mediante un balance, el control de los signos vitales, me olvidé, importantísimo control de los signos vitales. ¿Por qué? Ya se lo dije antes. ¿Por qué control de los signos vitales yo? Y porque van a estar alterados.
¿Cuáles son los signos vitales alterados que tiene el paciente con insuficiencia renal? Tensión arterial. Muy bien. ¿Y si el paciente se está dializando? Tensión arterial, sobre todo. Muy Si bien. se está dializando va a tener Dializado. hipotensión. ¿Cómo? Va a Hipotensión. bajar la Muy tensión bien. arterial. Muy bien, se debe potensar. Disminuye la polemia, el volumen de líquido del organismo disminuye. Y va a aumentar la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Generalmente estos pacientes también están hipotérmicos, tienen 35 grados, están siempre fríos. ¿Cuáles son las características? Para que ustedes se imaginen, ¿sí?, a un paciente con problemas renales. ¿Cuáles son las características de un paciente renal? ¿Cómo lo van a ver ustedes en la cama? ¿Sí? Generalmente lo van a ver anasarco, ¿sí?, porque tiene un montón de líquido. ¿Sí? Van a ver que tiene hasta edema palpebral. ¿Sí? La piel suele ser fría y pálida. Esas son las características de un paciente renal, sobre todo pálida. ¿Qué otra cosa van a observar? Debilidad. A veces suelen estar desorientados, ¿sí?, porque está relacionado también con una insuficiencia respiratoria, que es la que vamos a ver ahora. Una de las manifestaciones de una insuficiencia respiratoria es justamente la desorientación. La Hipercapnia e hiperreflexia. Muy bien. Ya estás con todos los términos, Mariana, me gusta. Me parece muy bien. No, Bueno, pero es que salen en el más adelante respiratorio. sí. Sí, una pregunta. Yo tengo Sí. acá anotado un cuidado de enfermería, pero no sé si está bien, A ver. que dice poner en posición de semi-Fowler para no aumentar el gasto cardíaco. Yo te ¿Es muy secundario? guárdatelo. Pasa que si lo a pones en anticipación. semi-Fowler y tiene retención de líquido, vas a aumentar esa retención. Vos guárdate esa acción de enfermería para la disfuncionalidad que vamos a ver ahora. Porque Bueno. esto es lo principal, pero en respiratorio. Listo. De una. Gracias. Bueno, vamos a pasar ahora, porque si no nos extendemos mucho, yo había dicho en mi cabeza, en mi mente, 1 hora por trastorno, ya llevamos 1 hora con general. El respiratorio es larguísimo, pero vamos a hacerlo más conciso que pueda. Voy a dejar de compartir la pantalla. Pin. Listo. Bien. Vamos a respiratorio. Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a ver? Como en todos los trastornos, las determinantes sociales. ¿Sí? ¿Qué es lo que determina que un paciente termine en una terapia intensiva por un problema respiratorio? Acuérdense que lo tengo que marcar, ¿sí?, en la clasificación, que eran ambientales, sociales, conductuales y biológicos. ¿Sí? De conductuales y biológicos tengo mucho. Biológico puede ser, y más en los niños, ¿sí? Biológico puede ser los antecedentes que yo he tenido respiratorios de antes, antecedentes como por ejemplo asma, yo puedo venir con una enfermedad crónica, ¿sí? Antecedentes de gripes que se han extendido, ¿sí? Eso vendrían a ser los biológicos, ¿sí? Y cuando vean trastornos cardiológicos, ¿sí?, ahí van a ver mucho de la herencia, de los genes. Eso entra dentro del biológico. Generalmente el factor hereditario es muy común y muy importante en pacientes con trastornos del corazón, ¿sí? Cardiopatías, quería decir, no me salía. Pacientes con cardiopatías. Bueno, no nos vayamos por las ramas. Los conductuales, los pacientes que tienen problemas en la parte respiratoria son pacientes que han fumado toda su vida. Paciente fumador que fuma durante muchos años y muchos cigarrillos por día. O que, bueno, no es el caso, acá en Córdoba no ocurre, pero sí hay pacientes que trabajan en minas, ¿sí? Y bueno, esto ocasiona, por ejemplo, EPOC. Bueno, ya los determinantes, y en cuanto a los determinantes sociales propiamente dicha, bueno, está, por ejemplo, la percepción de salud que tiene la persona. También entra el estilo de vida, aquí, ¿sí?
si hace ejercicio, si no hace ejercicio. Bueno, entonces, esto es lo primero, determinantes sociales. Lo segundo, como vimos antes en el renal, es la anatomía y fisiología del sistema respiratorio. ¿Sí? Lo principal son los pulmones, ¿sí? Pero tenemos algunos otros actores que son muy importantes, como por ejemplo los alveolos, ¿sí? Que es donde se produce la hematosis. Ingresa el aire, ¿sí? Por la nariz, por la boca, ¿sí? Pasa por laringe, faringe, llega a la tráquea. En la tráquea se bifurca a los dos costados, que son los bronquios. Los bronquios se ramifican, que son los bronquiolos, y en la punta tenemos los, que son como unos racimos de uva, los alveolos. ¿Sí? ¿Cuál es el mecanismo de la respiración? Es presión negativa. ¿Qué significa presión negativa? La presión negativa, que es la que se utiliza para aspirar a un paciente. No es la que sopla, es la que aspira. Así funciona el sistema respiratorio. ¿Cómo? No es que yo hago fuerza con la nariz, con la boca para que entre el aire. Los músculos torácicos se ensanchan, desciende el diafragma que está acá, es un músculo que tengo acá abajo, desciende el diafragma, se ensancha la caja torácica, ¿y qué hacen los pulmones? Esto. Cuando se ensanchan los pulmones, me chupa el aire que viene de afuera. Ese es el mecanismo. ¿Sí? Y la respiración se compone de inspiración y expiración. En el medio de la inspiración y expiración tengo lo más importante de todo, que es la hematosis. La hematosis se produce en los alveolos, en los sacos alveolares, en estos racimos de uva que tenemos como finalización. ¿Qué hacen? Liberan el dióxido de carbono y dejan el oxígeno para el organismo. ¿Sí? ¿Cómo llega este oxígeno al organismo? ¿Cómo llega a todos los tejidos que yo tengo? A través de las hemoglobinas. El oxígeno se pega a la hemoglobina, que la hemoglobina es una célula que tenemos en la sangre, se pega a la hemoglobina, se forma una oxihemoglobina y va a los tejidos. ¿Sí? ¿Qué pasa si hay un desequilibrio acá, a nivel alveolar? Que no me, por ejemplo, que no me libere mucho dióxido de carbono o que no me retenga mucho oxígeno. Voy a tener un problema de cantidad de oxígeno y de cantidad de dióxido de carbono. Por eso es muy importante lo segundo que les quería mencionar, los valores de los gases arteriales. La sangre, ¿sí? Dentro de la sangre hay unos componentes que están disueltos en la misma. ¿Sí? Estos componentes disueltos en la sangre se les llaman gases arteriales. ¿Cuáles son? El pH, la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de dióxido de carbono y el bicarbonato. Y la saturación de oxígeno, no puedo olvidar. Cada uno de esos tienen valores que se lo tienen que saber. Porque la disminución de esos valores o el aumento de esos valores después a mí me va a denotar las insuficiencias, ¿sí? Que ya hemos grabado. Los valores normales los tienen. El pH tiene que ser de 7,35 a 7,45, el pH sanguíneo. La presión parcial de oxígeno tiene que ser de 80 a 100 milímetros de mercurio. La presión parcial de dióxido de carbono es menor, tiene que haber solamente 35 a 45 milímetros de mercurio. El bicarbonato tiene que ser de 22 a 26 miliequivalentes por litro de sangre. Y por último, la saturación de oxígeno es la cantidad de oxígeno adherido a la hemoglobina.
¿Se acuerdan que yo le decía que el oxígeno se adhería a la hemoglobina y se formaba una oxihemoglobina? Pues la cantidad de oxígeno que yo tengo acá es la saturación de oxígeno. Fíjense ustedes que esta oxihemoglobina tiene diferentes colores. Poco oxígeno, cero oxígeno, azul. Mucho oxígeno, 100% de oxígeno, rojo brillante. En esta gama de colores, ¿sí?, está la saturación de oxígeno. No sé si ustedes conocen lo que es un saturómetro. Que ven el dedo. Acá tengo uno. Por supuesto que esto no van a usar terapia. En la terapia tienen esto conectado ¿a qué? A un monitor multiparamétrico que tiene la tensión arterial, tiene la frecuencia cardíaca, la respiración y lo más top tiene hasta la temperatura. Tengo la saturación de oxígeno, en donde me va a medir la saturación de oxígeno. ¿Cómo hace este aparato para medirme a mí la saturación de oxígeno? El láser que tiene hace una lectura de este color de la hemoglobina. Entonces, a ese gradiente de azul a rojo brillante le pone un número en porcentaje. ¿Sí? ¿Cuál es el porcentaje de saturación de oxígeno que yo tengo que tener? ¿Sí? Bueno, va a variar de acuerdo a la bibliografía, pero siempre más de 94. De 94 a 99, de 94 a 100, de 94 a 98, esos son los valores que tiene que tener de saturación. Cuando baja la saturación del 94, ya comenzamos a tener un problema respiratorio. ¿Bien? Bueno. Gases arteriales, recuerden. Cuando el paciente interna en la terapia intensiva, a los pacientes que están, por ejemplo, ventilados, que están con respirador, todos los días, a la mañana, pum, viene bioquímica, sangre. ¿Para qué? Yo necesito ver los gases arteriales porque quiero ver si está haciendo efecto el tratamiento con la ventilación mecánica o no. Sí o sí, gases arteriales todos los días. ¿Qué pasa si yo tengo un desequilibrio en estos gases arteriales? Aparecen las insuficiencias respiratorias. Cuando fallan las funciones del intercambio gaseoso, en el alveolo, hay un desequilibrio en los gases arteriales. Y ahí viene la insuficiencia respiratoria. Este es el motivo por el cual se produce la misma. ¿Cuáles son los trastornos más comunes que podemos ver en una insuficiencia? Denme un minuto, que se me fue de la pantalla el machete. Acá está. Tenemos trastornos a nivel extrapulmonar y a nivel intrapulmonar, ¿sí? Lo que más nos puede llegar a interesar son a nivel intrapulmonar. El área afectada son las vías aéreas inferiores y los alvéolos, ¿sí? Tenemos ahí el EPOC, el asma, la fibrosis quística, las neumonías. La mayor patología que ustedes van a encontrar en una terapia intensiva van a ser las neumonías. En segundo término, el EPOC. Tercero y cuarto, asma y fibrosis quística. Estos son los trastornos que más van a ver. Y otra de las afecciones intrapulmonares son la circulación pulmonar y membrana alveolo-capilar. Acá tenemos edema de pulmón o edema agudo de pulmón, EAP, les van a decir, embolia pulmonar y distrés respiratorio. Después tenemos otras que son extrapulmonares que afectan al cerebro, afectan al sistema neuromuscular, al tórax, a la pleura, cuando hay derrames pleurales, ¿sí? Y las vías aéreas superiores, que, por ejemplo, cuando afecta la tráquea, ¿sí? Pero lo que más nos interesa son las intrapulmonares. ¿Cuáles son las manifestaciones? ¿Qué es lo que a mí me indica que el paciente tiene una insuficiencia respiratoria? Aleteo nasal. La aleteo nasal es la búsqueda de oxígeno, ¿sí? Esto se presenta mayormente en los niños. En los niños, el aleteo nasal y el tiraje intercostal es lo principal. ¿Sí? Y después las sibilancias y los estertores. Sí, entendido. Pero sigamos con adultos. Aumento del estado, alteraciones del estado mental del paciente. Cuando el paciente tiene una disminución
en la cantidad de oxígeno, empieza a alterarse el nivel de conciencia y se empiezan a desorientar. Tienen mucho desasosiego, ¿sí? Empiezan a manotear las cosas, empiezan a... porque les falta el aire y quieren respirar y no pueden. Porque puede entrar aire, pero si me está fallando el alveolo, si me está fallando la liberación de dióxido de carbono y la retención de oxígeno, por más de que entre aire, el paciente no puede. ¿Sí? Bueno, aumento del trabajo respiratorio, por supuesto, taquipnea, taquicardias, diaforesis. ¿Qué son las diaforesis? O diaforesis, como quieran decir ustedes. La sudoración excesiva. Muy bien. Hipertensión arterial y, por supuesto, valores anormales en los gases arteriales, pero eso lo vamos a ver con el examen de laboratorio. ¿Sí? A simple vista vamos a ver esto. Algo que también van a ver ustedes en las manifestaciones son la hipoxemia y la hipoxia. Ojo que acá no son lo mismo, ¿no? Recuerdan que yo les decía que los gases, en la sangre hay gases arteriales. Bueno, cuando hablan de hipoxemia, piensen en esto. Veamos la hipoxemia en términos cuantitativos. Cuando decimos cuantitativo, pensemos en un número. Cuando la presión parcial de oxígeno es mayor a 80, recuerden que la presión parcial de oxígeno es de 80 a 100. Cuando es menor a 80, estamos frente a una hipoxemia. Esto lo podemos averiguar solamente con un examen de laboratorio. Al paciente le sacan sangre, vemos los gases arteriales y se ve que el paciente tiene 70, 60, 50 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno, estamos frente a una hipoxemia. La hipoxia lo podemos analizar en términos cualitativos. ¿Cuál es la cualidad de la hipoxia? La disminución de la cantidad de moléculas de oxígeno que me va a dañar los tejidos. Si yo no tengo oxígeno, el tejido se deteriora y se muere. ¿Bien? Entonces, Ahí en ese caso la cianosis sería signo y síntoma de hipoxia o de hipoxemia. de hipoxia. Pero también puede ser hipoxemia, de las dos. Recordemos que la hipoxemia es cuando tengo poca presión de oxígeno, presión parcial de oxígeno, menor a 80. Y la hipoxemia es cuando no tengo suficientes moléculas de oxígeno en el organismo que lleguen a los tejidos. Entonces yo puedo tener hipoxia derivada de una hipoxemia. ¿Sí? Como tengo poca presión de oxígeno, se deriva en una hipoxia. ¿Bien? Hipoxemia derivada de hipoxemia. Pero yo puedo tener una hipoxia que no tenga nada que ver con la hipoxemia. Puedo tener una hipoxia por otra complicación que tenga yo que no sea la disminución de presión parcial de oxígeno. ¿Bien? Por ejemplo, si yo tengo una lipotimia, así que me desmayo, y me ingresa poco oxígeno, poco del desmayo, producto del desmayo, estoy sufriendo una hipoxia que no deriva de una hipoxemia. ¿Sí? Si yo me ahogo con algo, ¿sí? Con un cuerpo extraño, ¿sí? Voy a tener una disminución de oxígeno a los tejidos. ¿Sí? Entonces, esa hipoxia no viene derivada de una hipoxemia. ¿Me entienden lo que iba a decir yo? Hay una diferencia entre una y otra, y a veces la hipoxia es derivada de la hipoxemia y otras veces no. Bien. Bueno, entonces, la hipoxia yo la puedo ver a través de la manifestación del paciente. Por ejemplo, lo que dijo la compañera, que se ponga estanático. Pero la hipoxemia yo la voy a saber solamente si tengo una prueba de laboratorio que me lo manifieste. Porque tiene que ver con los gases arteriales. Y los gases arteriales no se ven a simple vista. Esa es una conexión de laboratorio. Bien. Además de la
hipoxemia y de la hipoxia, también puede haber una hipercapnia. ¿Qué es la hipercapnia? Es un exceso en la presión parcial de dióxido de carbono. Recuerden que yo les decía que tenemos diferentes gases arteriales. Recién mencionamos la presión parcial de oxígeno. Ahora vamos a mencionar la presión parcial de dióxido de carbono. Mucha presión parcial de dióxido de carbono se llama hipercapnia. ¿Y por qué puede ser esto? Como se lo dije al principio, por una falla en los alveolos que no me libere el dióxido de carbono. ¿Qué pasa si yo tengo una hipercapnia? Acá comienzan las acidosis respiratorias. Tengo acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria. ¿Cuándo se produce una acidosis respiratoria? Cuando aumenta esta presión parcial de dióxido de carbono. Cuando tengo una hipercalemia, ¿sí?, sube el bicarbonato. ¿Por qué? Porque es para compensar este aumento de dióxido de carbono, se libera mucho bicarbonato, ¿sí? Entonces, ¿qué sube? Sube la presión parcial de dióxido de carbono y sube para compensar el bicarbonato. Y baja el pH, disminuye el pH. Ahí tengo yo una acidosis respiratoria. Lo contrario es la alcalosis respiratoria. Cuando disminuye el dióxido de carbono, disminuye la secreción de bicarbonato, ¿sí?, y aumenta el pH sanguíneo. ¿Sí? Cuando aumenta el pH sanguíneo, tenemos una alcalosis respiratoria. Generalmente, en la mayoría de los casos, la mayoría de las veces, en las terapias intensivas, tenemos acidosis respiratoria. Así como la acidosis diabética, que es un problema metabólico que ya lo vieron, acá igual. Siempre mayormente el paciente viene con una acidosis. Y esa hace la liberación de las a ver, dame un segundo y te digo cómo se llaman. Colaminas. Catecolaminas. Sí, eso lo vieron en el Power. Sí. Sí, así es. Que es el aumento de la taquicardia, de foresis, hipertensión. Porque yo lo tengo anotado como liberación de catecolaminas. Claro, esos son todos los signos. Claro. Sería de la acetocidosis. Las catecolaminas. Así. Taquicardia, foresis, hipertensión. Bien. ¿Por dónde seguimos? Bueno, yo puedo tener una insuficiencia respiratoria aguda o puedo tener una insuficiencia respiratoria crónica, ¿sí? Que la crónica se desarrolla gradualmente. No es que viene el paciente con una insuficiencia respiratoria crónica. No. Esto, a través del tiempo, el paciente viene con insuficiencia respiratoria aguda, se enferma y tiene una insuficiencia respiratoria crónica. Una enfermedad crónica, ¿cuál es? Por ejemplo, la más conocida de todas. ¿El asma? Muy bien. Otra más conocida. La EPOC. Muy bien. Estas son enfermedades insuficiencias respiratorias crónicas. El asma, el EPOC, ¿sí? Bueno, ambas, tanto la aguda como la crónica, tienen tratamientos diferentes. El primer tratamiento que yo voy a utilizar para la aguda es la oxigenoterapia. El paciente viene con cianosis, con aleteo nasal, con disnea, con taquipnea, con taquicardia, con alteración de conciencia, o sea, desorientado, ¿sí?, con desasosiego. ¿Qué es lo primero que hago? Le administro oxígeno. ¿Qué tipo de oxígeno tenemos? Tenemos de alto flujo y bajo flujo, eso ya lo saben porque ya lo vieron en auto y ancianos, ya lo vieron en toda la carrera, ¿sí? Ya saben que los de bajo flujo son las cánulas nasales, las máscaras,
de nebulizar, la máscara con reservorio, ¿sí? Y de alto flujo tenemos la máscara de Venturi. Cuando tenemos una insuficiencia renal grave, ¿cuándo es grave? Con el laboratorio a mí me viene una hipoxemia, me viene un valor de presión parcial de oxígeno menor a 80. Ahí nos vamos a la ventilación mecánica, que tienen todo un video sobre asistencia respiratoria mecánica que les dio el profesor. Los diferentes modos de respiratorio. Voy a hablar porque es muy lindo y no me voy a explayar mucho en eso porque ya está muy bien explicado ahí. ¿Sí? Ahí ya es cuando tenemos un paciente ya muy grave. ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos de la oxigenoterapia? Voy a poner el teléfono en silencio porque molesta. Corregir la hipoxemia del paciente. Muy bien. Ahí está en silencio el teléfono. Muy bien, corregir la hipoxemia del paciente. Lograr que el paciente vuelva a sus valores normales. ¿Sí? Mantener niveles de oxigenación adecuados, que eviten la hipoxia tisular. ¿Cuáles son las indicaciones cuando yo al paciente le voy a administrar oxigenoterapia? Les menciono 3. Cuando tenemos una hipoxemia arterial, ¿sí? Que eso lo vamos a ver también en el laboratorio. Cuando tenemos una hipoxia tisular, sin hipoxemia, que también lo mencionamos anteriormente, o en situaciones especiales, un IAM, un fallo cardíaco, ¿sí? Un shock hipovolémico, una intoxicación por monóxido de carbono. ¿Sí? Hay muchas situaciones especiales que no derivan de una insuficiencia respiratoria como las que ya hemos mencionado. ¿Sí? ¿Qué se le administra? En segundo término, además de oxigenoterapia y de oxigenoterapia, podemos hacer una clase completa de oxigenoterapia y de ARM, ¿sí? Así que no vamos a hablar de ello. Otra cosa que se puede administrar al paciente son los medicamentos. ¿Cuáles son los medicamentos que se utilizan o que más se utilizan? Los broncodilatadores. Que pueden ser endovenosos, hidrocortisona, por ejemplo, pueden, o diuréticos como la furosemida, o también pueden ser inhalatorios, como la nebulización, con atroben, salbutamol, ipratropio, seretide, o si no, los aerosoles, que son los PAF, también de las mismas drogas. Todas estas drogas que les mencioné, salbutamol, atroben, ipratropio, las van a ver siempre porque son los broncodilatadores. ¿Cuál es la función que tiene esta medicación? Justamente expandir los bronquios para que haya una mejor ventilación. ¿Bien? Y por último, ya como terapia mucho más allá de la oxigenoterapia y de los broncodilatadores, tenemos los drenajes. Generalmente se hacen drenajes torácicos. ¿Cuándo se hace un drenaje torácico? Generalmente el paciente a veces suele hacer un edema de pulmón o puede hacer un neumotórax o hemotórax. ¿Sí? El neumotórax es cuando se llena de aire la pleura. ¿Sí? Puede ser en el hemitórax izquierdo, en el hemitórax derecho, ¿sí? O en ambos. Entonces, se coloca un drenaje que se coloca por el costado, aquí más precisamente, entre los primeros espacios intercostales, se coloca un drenaje y se libera ese exceso de aire. ¿Sí? Como dije recién, por un neumotórax. Pero puede ser un hemotórax, que es una acumulación de sangre. Pero también se puede acumular líquido. ¿Sí? También se puede acumular un líquido infeccioso.
Entonces yo puedo drenar un montón de cosas de la pleura. ¿Cómo se drena? Con otros drenajes. Que también ya en otras oportunidades pueden haber visto los tipos de drenajes. Los drenajes activos, los drenajes pasivos. El drenaje pasivo es un drenaje que va a gravedad. El drenaje activo es cuando ya tengo conectado el drenaje a un sistema de aspiración o, como dijimos recién, de presión negativa, que es la que chupa, que es la que aspira. ¿Sí? Bueno, esto deben ser todos los tratamientos para un paciente que tiene estas insuficiencias respiratorias. Oxigenoterapia, medicamentoso, farmacológico y drenajes ya en el extremo del caso. ¿Sí? Bien, vamos a pasar ahora al caso. ¿Dónde está? Acá está. Vamos a compartir la pantalla con este caso. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Quizás fue muy rápido, pero lo que pasa es que quise ser lo más abarcativo que pude porque es muy extenso el tema. Pero lo que le dije es lo principal. Vamos a compartir entonces el caso. El señor Esteban, de 32 años de edad, separado, sin hijos, ingresa en la unidad de cuidados críticos por insuficiencia respiratoria aguda grave tras 4 días de evolución de fiebre alta hasta 39 grados centígrados, acompañado de tos no productiva, cefalea y malestar general. Sin antecedentes conocidos, acude a urgencias 3 días antes del ingreso a la unidad de cuidados críticos con fiebre de 38,5 grados centígrados y crepitantes en base derecha. Frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto, frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto y tensión arterial de 120/80. Saturación por oximetría de pulso, respirando aire ambiente, 98%. Radiografía de tórax muestra un infiltrado incipiente en el lóbulo inferior derecho. En la analítica destaca proteína reactiva, que se llama PCR, con 7.800 leucocitos y el resto de determinaciones dentro de la normalidad. Se inicia tratamiento con antibióticos, amoxicilina clavurónico, con diagnóstico de neumonía comunitaria, o NAC, la famosa NAC, la neumonía adquirida en la comunidad. Tras 24 horas hay persistencia de la fiebre y aparición de disnea, cefaleas, siendo la saturación de oxígeno al aire ambiente de 90%, intolerancia al decúbito supino, desasosiego, taquipneico, con 30 respiraciones por minuto, requerimiento de alta concentración de oxígeno, con lo que alcanza a una saturación del 92%. El paciente desmejora rápidamente con fracaso respiratorio, con hipoxemia grave, requiriendo intubación y ventilación mecánica. A las 24 horas, en la radiografía de tórax, se observan infiltrados bilaterales, la PCR en tiempo real para virus de la nueva gripe H1N1 resulta positiva, que es la gripe A. Gripe A, H1N1. Se dice de las dos maneras. ¿Bien? Resulta positiva. ¿Sí? Bueno, este es el caso. Lo que a mí me tiene que importar no es cómo llega el paciente, porque el paciente, vean ustedes, de que no está grave, no está crítico. ¿Sí? Más allá de que tiene 39 grados de fiebres, lo primero que se presume es de que tiene una neumonía. Respira con el aire ambiente 98%. O sea que no necesita ni siquiera oxigenoterapia. Ya si no necesita oxigenoterapia es porque no es un paciente crítico. ¿Sí? Sin embargo, avanza esto y se descubre, ¿sí?, que además de la neumonía tiene gripe A. ¿Sí? Ya acá, cuando satura el 92% con oxígeno, y dice con requerimiento de alta concentración de oxígeno, ¿sí?, tenemos ya acá quizás oxígeno de alto flujo. ¿Cuál es el oxígeno de alto flujo? La máscara de Venturi. Entonces, requiere otro tipo de ventilación. Entonces, a partir de acá, podemos considerar a un paciente de cuidados críticos.
un paciente que necesita cuidados críticos, porque lo van a intubar, ¿sí? Y porque tiene que mejorar todo lo relacionado con la hipoxemia y la hipoxia. Bien. Bueno, entonces tengan ustedes en cuenta que lo que me interesa a mí para realizar los diagnósticos de enfermería es el 22%, no que me saque el 28%. Con alto oxígeno administrado. Bien. Vamos entonces a los patrones. Si la abrí bien. Hay alguien que tiene el micrófono a cosa. 10. Ahí está, ahí se activó. Bueno, acá están los patrones más importantes. Actividad de ejercicio, ¿sí? Porque vemos que tiene una insuficiencia respiratoria grave, tiene disnea, tiene hipoxemia, tiene cefalea, ¿sí? Tenemos también una alteración metabólica manifestada por fiebre, ¿sí? Y por supuesto también podemos mencionar el patrón alterado de sueño y descanso. Obviamente que la persona no puede respirar. ¿Qué pasa cuando la persona no puede respirar? Obviamente que va a tener alterado el sueño y el descanso. ¿Bien? Una pregunta, ¿por qué fiebre está en nutrición metabólico? Porque tiene alterado el metabolismo manifestado por fiebre. Que también lo vas a encontrar en actividad de ejercicio, porque en actividad de ejercicio tenemos todos los signos vitales. Claro, porque por ahí en el último del cuadernillo, donde hay una jerarquización de los patrones de Marjorie Gordon, nos dan como un esquema para completar, para valorar al paciente. Y en el esquema donde nos dan la temperatura y los signos vitales, todos entran dentro de actividad de ejercicio. Sí, los puedo poner los dos, no hay problema, no te preocupes. Ah, bien, Recuerden bien. que, sí. Recuerden de que esto no es cuando nosotros hacemos una valoración, sí, no es una valoración estricta, sino que una valoración flexible. ¿Ya? Bueno, Claro. el principal trastorno que yo le puse, que es el primero, ¿sí? Ustedes, así como renal, pueden poner todo lo que ustedes quieran, por supuesto. Pueden poner hasta como le indicó el profesor, desde el 1 hasta el 11. ¿Sí? Pero jerarquizado, el que más está comprometido es la insuficiencia respiratoria grave, con disnea, hipoxemia y cefalea, que es el patrón número 4. Actividad, ejercicio. ¿Bien? Bueno. ¿Cuáles son los diagnósticos que puedo realizar? Próxima. Acá tengo uno. Alteración del patrón respiratorio relacionada con gripe A o H1N1 manifestado por disnea e hipoxemia. Este es el más fácil de todos. ¿Cuál es el problema? Alteración del patrón respiratorio. Siempre ustedes, o sea, no, está mal que se lo diga, siempre vayan por, si se complican y ven que no pueden, que se nublan o que no llegan con el tiempo, siempre vayan a lo más fácil. ¿Qué es lo más fácil en el problema? Ver el patrón que está alterado. Y ponen eso, alteración del patrón respiratorio. Siempre vayan a lo más fácil. Alteración. Cuando tienen que ir a la etiología, lo más fácil, y que no siempre va a ser esto, es el diagnóstico médico. ¿Sí? Que no es mala palabra el diagnóstico médico dentro del diagnóstico de enfermería. Porque el diagnóstico médico puede ser una etiología, el origen de lo que le está pasando al paciente. O sea, que puede ir dentro de la etiología del diagnóstico de enfermería con neumotecnia PES. ¿Sí? Y bueno, los signos y síntomas siempre son fáciles. Los signos y síntomas siempre es lo que yo veo en el paciente. En este caso veo disnea e hipoxemia. ¿Sí? Yo acá pondría en lugar de hipoxemia, hipoxia, porque es un paciente que satura el 92%. Estoy viendo una disminución en la saturación. Si yo tuviera un laboratorio en el que me dice a mí que tiene disminuido la presión parcial de oxígeno, que es una hipoxemia, también podría poner. Una pregunta. En el caso de que tuviese el estado mental alterado, iría en cognitivo perceptivo, ¿verdad? Sí, cognitivo perceptivo. Muy bien.
van a ver el patrón cognitivo perceptivo, lo van a ver como principal cuando vean alteraciones neurológicas. Cada alteración tiene como un patrón primordial, ¿sí? En este caso es el 4, ¿sí? En el otro era el 3, ¿recuerdan? Eliminación en el renal. Siempre hay uno que es el que más se ve afectado, siempre es el patrón que más se ve afectado, que es el que ustedes tienen que encontrar rápido y darle a ese el diagnóstico, las acciones de enfermería, ¿sí? Bueno, una vez que el paciente está intubado, porque acá en el caso dice que el paciente requiere una intubación y una ventilación mecánica, bueno, ahí se pueden presentar muchas cosas que no están en el caso, y cuando no están en el caso no tienen que inventar, pero supónganse que en el caso que les den a ustedes, y no sé que en otro caso, y que les digan de que el paciente tenga una baja saturación de oxígeno o una alteración respiratoria por secreciones. Entonces ustedes pueden armar un diagnóstico de enfermería en base a eso, ¿sí? Alteración del patrón respiratorio manifestado por acumulación de secreciones, a causa de acumulación de secreciones manifestado por broncorrea. Broncorrea es el ruido que yo ausculto en el tórax, ¿sí? Y en las vías aéreas altas cuando un paciente está lleno de secreciones, un paciente intubado, estamos hablando, que tiene un tubo endotraqueal, se llena de secreciones, se tapa el tubo, chao tratamiento, chao paciente. Entonces, muchas veces, los pacientes que no son aspirados 1 o 2 veces por turno, en el turno siguiente, empiezan con un montón de problemas. ¿Por qué? Porque no fueron aspirados y ya tienen el tubo lleno de moco, ¿sí? Bueno, no es este el caso que yo le acabo de presentar, pero le estoy mencionando un hipotético caso que le pueden dar el examen y estoy dando una idea de diagnóstico de enfermería, ¿sí? Que puede ser este, les repito. Alteración del patrón respiratorio a causa de acumulación de secreciones manifestado por broncorrea o desaturación de oxígeno. Punto. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son las principales acciones de enfermería que ustedes pueden poner en los diferentes diagnósticos que ustedes vayan a realizar? Les pongo en pantalla el diagnóstico. ¿Cuáles son las principales acciones de enfermería? Lo dijo una compañera en renal, recién, lo último dijo, que fue la posición del paciente. Una posición en semi-Fowler va a mejorar la respiración. ¿Por qué? ¿Cuál es la fundamentación? Porque va a descender el diafragma, ¿sí? Al descender el diafragma, tengo una mayor amplitud torácica, y al tener una mayor amplitud torácica, ¿qué hace el pulmón? Esto, se expande. Y a través de una presión negativa, tengo un mayor ingreso de oxígeno. O sea que la posición es como algo importantísimo, como primordial, ¿sí? ¿Qué otra cosa, qué otro tratamiento que lo vimos recién cuando vimos teoría, podemos ver como acción de enfermería? Prono también, dice Florencia. El prono se utilizó mucho en el COVID, ¿sí? Y se utiliza muchísimo en neonatología. Los bebés lo ponen en posición prono en la incubadora y mejoran la alteración respiratoria, ¿sí? En adultos se utiliza más la posición semi-Fowler, o en casos especiales y específicos como el COVID, el tratamiento era prono. Pero no era un prono común y corriente, era un prono con unas posiciones especiales de los brazos que se llamaban nadador, que era una mano arriba Ortopnéica. y otra mano abajo, ¿sí? De acuerdo a cuál era el pulmón más comprometido. Bueno, Esa no es la posición ortopnéica. sí, no, prono, pronado. Supino es lo contrario. Supino es boca arriba. Lo supino está contraindicado para un paciente con problemas respiratorios. Es más, miren el caso, vamos a poner en pantalla el caso nuevamente. Se los voy a pintar para que lo vean.
Respiratoria, alta, productiva, saturación. No lo puedo encontrar. Que decía intolerancia a la posición supina. Acá está. Intolerancia al decúbito supino. Un paciente que tiene problemas respiratorios, chicos, lo primero que ustedes tienen que hacer es ponerlo en semifolio. Siempre. ¿Bien? Además, si el paciente está ventilado, probablemente también tenga, después cuando salió de la urgencia, ¿no? Alimentación enteral, ¿sí? Un paciente con alimentación enteral no puede estar acostado, pues se puede broncoaspirar, ¿sí? Pero no nos vayamos por ramas, porque la alimentación enteral va a venir mucho después cuando el paciente saca de la crisis. Lo que menos me importa a mí ahora es darle de comer al paciente, sino lo que yo quiero es que respire. Bien, bueno, dijimos de la posición. ¿Qué otra acción de enfermería importante, importantísima yo tengo que realizar con un paciente con insuficiencia respiratoria? Aspiración de secreciones. Post-aspiración. Bueno, en el caso que está intubado, sí, aspiración, secreción, muy bien. Administración de oxigenoterapia Ahí o está. ventilación médica. Muy bien, María Fernanda. Lo primero que yo tengo que hacer es la administración de oxígeno. En este caso, el paciente está ventilado. Entonces, yo lo que tengo que hacer, no administrar el oxígeno, porque lo tiene administrado. Lo tengo que controlar. Y para eso, usted tiene que conocer los modos de respirador. En el video del profe están ahí los modos de ventilación, ¿sí? Y cuáles son las funciones que tiene la ventilación mecánica, ¿sí? ¿Qué tengo que ver yo? ¿Qué es lo principal que tengo que ver yo en un paciente que está intubado? El volumen, el volumen que le ingresa al paciente, ¿sí? Volumen tidal se llama. Ese volumen se lo coloca el médico, se le pone un límite que puede ser mínimo de 200, máximo de 600, mínimo de 350, máximo de 500. Bueno, ese volumen el médico se lo va a colocar en el respirador de acuerdo al requerimiento que necesite el paciente, y ustedes tienen que controlar que ingrese volumen. ¿Qué pasa si no ingresa volumen? Y el respirador está ahí, ti. Si no me ingresa volumen, algo pasa. Y eso es lo que yo tengo que controlar. ¿Qué puede pasar? Y de que tenga una pérdida, la tubuladura, que tenga el tubo salido, el tubo fuera, que tenga el tubo tapado con secreciones. O sea, tengo un montón de razones por las cuales que el paciente se despierte. El paciente siempre tiene que estar sedado. Si está intubado con volumen controlado, tiene que estar sedado. Si está con soporte, no, porque cuando está en soporte, cuando el paciente lo queremos despertar para sacar el tubo, lo queremos destetar, ¿sí? Pero si el paciente está con volumen controlado, ¿sí? Tiene que estar siempre sedado. ¿Por qué? Porque si no, el paciente va a querer meter sus propias respiraciones, que son nefastas, porque el paciente no puede respirar de manera normal, justamente por eso fue intubado. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a querer meter sus propias respiraciones y va a competir con el respirador. Va a competir. Entonces, lo que el respirador le quiere mandar no va a ingresar, ¿sí? Esto se llama cuando el paciente no está adaptado. Cuando el paciente se desadapta a la ventilación, ¿sí? Compite con el respirador, con el ventilador. Para ahí sería hacer control de Ramsay y de RAS. El control de Ramsay está más que todo destinado a la sedación del paciente, ¿sí? Entonces ahí se le aumenta la sedación. Lo normal sería que estén en 6, que es el máximo, el máximo valor, ¿sí? Ese sería lo ideal, ¿sí? Ahora, si el paciente lo queremos despertar para detectarlo, vamos disminuyendo la escala de Ramsay en 5, 4, 3, la vamos disminuyendo, ¿sí? Pero si el paciente vemos que no le ingresa volumen, observamos esto: si está despierto, si tiene el tubo tapado, el tubo traqueal tapado, si hay alguna pérdida en la rama del respirador, ¿sí? Si hay un problema con la corriente, si hay un problema, pueden ser un montón de cosas, ¿sí? Como acción de enfermería, ahí vamos. Sí, Como acción de enfermería, ante un paciente con problemas de insuficiencia respiratoria, es administrar oxigenoterapia.
Y su paciente está en la RM, no le vamos a administrar oxigenoterapia, le vamos a controlar la oxigenoterapia que ya tiene. Sí, Paula. La oxigenoterapia tiene que estar indicada. Sí, la oxigenoterapia está indicada por el médico, pero nosotros tenemos competencia para realizarla. Nosotros como enfermeros tenemos competencia para administrar oxigenoterapia. Cuando O sea, sin esperar la indicación. Claro, suponete que vos estés trabajando no en la terapia intensiva, sino que estés trabajando en la guardia central, ¿sí? Y viene un paciente con insuficiencia respiratoria y vos le pones el saturómetro y te está saturando 85, 90. Obviamente que vas a llamar al médico, pero no vas a estar de brazos cruzados, depende de que el médico venga. Bien. Lo primero que vos vas a hacer es poner una cánula nasal, que es lo mínimo, una cánula. Después pasamos a una máscara, si la cánula no nos alcanza, le ponemos una máscara de nebulizar, sino una máscara común. ¿Sí? Listo. Le ponemos una máscara de regeneración. Ojo con la máscara de regeneración en los pacientes que están en cuidados críticos. ¿Sí? Un paciente que está en cuidados críticos, ¿sí? Que no llegó al tubo todavía, no llegó a la ventilación mecánica, ¿qué hacen? Lo primero que hacen, ponerle la máscara con reservorio. Y a veces el paciente, ¿sí? Está en hipercapnia. Recuerden que la hipercapnia es el exceso o el volumen alto de la presión parcial de dióxido de carbono en sangre. Si yo tengo el dióxido de carbono alterado, no puedo concentrar el dióxido de carbono acá en una bolsa, porque eso es lo que hace la máscara con el reservorio. La función que tiene es de que yo pueda inspirar 1/3 de lo que expiré. ¿Y yo qué expiro? Dióxido de carbono. Y me lo vuelvo, y voy a volver a incorporar dióxido de carbono cuando tengo una hipercapnia. Por eso mucho ojo con los pacientes que tienen problemas respiratorios y las máscaras con reservorio. Generalmente, la máscara con reservorio se suele utilizar cuando falla la máscara común, que es la máscara de nebulizar. ¿Sí? Pero si estamos en la terapia intensiva, tenemos que ver el laboratorio que el paciente no tenga la presión parcial de dióxido de carbono alta. ¿Sí? Todo eso lo van a saber con la práctica, pero es muy importante que ustedes sepan todo esto, ¿sí? Porque van a trabajar con pacientes así. El que trabaja en terapia intensiva se va a enfrentar a todas estas situaciones. Bueno, ¿qué otras acciones de enfermería? Sigamos con las acciones de enfermería. Más allá del diagnóstico que hagamos, las acciones de enfermería se suelen repartir entre un diagnóstico y otro, porque suelen ser las mismas. No sé que sea algo muy específico como lo que hacemos recién. Pero, ¿qué otra cosa podemos hacer? Ya dijimos oxigenoterapia, ya dijimos aspirar el tubo, ya dijimos... Hay algo que es muy importante, que es básico en el enfermero. Creo que es el 50%. ¿Cómo? Control de signos vitales. Excelente, Florencia. ¿Por qué yo le veo con los signos vitales? ¿Qué es lo importante de los signos vitales? En este caso. La saturación y la hipertensión. Muy bien, la saturación y la frecuencia respiratoria. Porque cuando ustedes trabajan, si están trabajando o vayan a trabajar, fíjense que el paciente le van a evaluar los signos vitales y ponen la temperatura, la tensión arterial y nunca ponen la frecuencia respiratoria. Nadie pone frecuencia respiratoria. O le ponen 20. Ah, sí tiene 20. Porque todos requerimos 20. ¿Sí? Acá no. Acá el paciente que tiene una insuficiencia respiratoria es básico ver cuánta frecuencia respiratoria tiene. Tiene que sí o sí. Es lo que tengo que darle prioridad, además de la saturación de oxígeno. Por supuesto que la tensión arterial es importante. Por supuesto que la temperatura es importante. Si tiene una neumonía, que es una insuficiencia respiratoria, obviamente va a tener fiebre. Y yo tengo que controlar si la fiebre va bajando o no. Porque si la fiebre va bajando, me está indicando de que me está fracasando el tratamiento con antibióticos. Entonces tengo que rotar los antibióticos. Entonces el control de la temperatura también es importante si tiene, en este caso específico de la neumonía o cualquier otra infección que tenga el paciente. ¿Entienden? Entonces, estas son las acciones básicas que usted tiene que poner siempre. Control de signos vitales, oxigenoterapia, bueno, en este caso está intubado y ustedes hacen un diagnóstico con respecto a secreciones, aspiraciones, secreciones. La posición
no se me olviden de la posición. ¿Sí? Bueno, estas son acciones que son comunes a todos los diagnósticos que se le pueden ocurrir, pero hay muchísimas acciones más que ustedes pueden incorporar, pero yo no se las quiero decir, no se las puedo decir, porque tienen que desarrollar su imaginación en base a toda la teoría que han visto. ¿Sí? Hay muchas acciones más que pueden realizar. Estas son las básicas, las comunes, ¿sí? O le podría decir que son las principales, tanto en respiratorio como en renal. ¿Sí? Los cuidados de enfermería, las acciones de enfermería y los cuidados, bien dicho, de los diferentes diagnósticos de renal son muy similares a los cuidados de enfermería de los de metabólico. ¿Sí? Porque está el tema del balance, el control de los líquidos en el cuerpo. Bueno, yo me vivo yendo por las ramas. Bueno, si cumplieron las 2 horas que tenía estimado. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda. Yo les dije en el mensaje que usted pregunten y saquen todas las dudas. ¿Sí? O algún aporte, porque esta noche han hecho muchos aportes, así que los felicito. Significa de que han estudiado. Vamos a dejar de compartir este caso. Ahí está. Bien. No leí nada de los mensajes que estuvieron mandando porque me distraje con la clase, pero a ver qué dicen. La profe supo decir que pongamos en el diagnóstico todos los signos y síntomas que identifiquemos en el caso y obviamente se relacionen con el diagnóstico. Bueno, eso lo pueden poner en los patrones funcionales en el patrón número 4. A ver, bueno, ahí sí haciendo algunos aportes en los mensajes. Bien. No están grabando, que no, dice una paciente, dije, perdón. Una compañera. No, sí están grabando, pero no estamos grabando desde el Meet. Está grabando desde una captura de pantalla, no te preocupes. Lulu está... Acabo de decir, Lulu, ¿estás viva? Así ya interrumpimos la grabación. Bien, les deseo mucho, ya que no hay preguntas, ya que no hay dudas. A ver si hay dentro de las acciones puede ser el control del tubo endotraqueal. ¿A qué te referís? Activa el micrófono, Fabricio. ¿A qué te referís con el control del tubo endotraqueal? Porque puede ser a dónde está colocado, si está tapado o no. Exacto, por ese lado, que no se está tapado, que no esté corrido, porque Claro. se mencionaban en el apunte. A veces el tubo endotraqueal está muy adentro y choca con la carina. ¿Qué es lo que es la carina? La carina es la finalización de la tráquea y la bifurcación de los bronquios. Ese punto, ese vértice de la tráquea y bifurcación, no tiene que llegar el tubo ahí. El tubo va en la tráquea, ¿sí? Si llega acá al vértice es porque está muy adentro. Generalmente tiene que estar entre 21, para el que conoce, para el que trabaja en terapia, tiene que estar entre 21 y 22. En ese caso, ¿qué se debe hacer? ¿Avisarle al médico? Sí, porque el médico lo va a retirar un poquito. El enfermero canchero, que hace años que está, lo va a retirar un poquito. Controlar el balón. El balón tiene que estar siempre inflado. ¿Sí? El balón se infla en la tráquea. ¿Sí? Si está muy inflado, le puedo formar una estenosis en la tráquea. Si está poco inflado, va a haber una pérdida, una fuga de aire, entonces no va a estar cumpliendo la función que tiene la ventilación mecánica. ¿Sí? Entonces el balón tiene que estar inflado a 5 centímetros. ¿Sí? Bueno, son detallitos que ustedes lo van a tener de práctica. No me vayan a poner esas acciones de enfermería, controlar el balón, porque no les importa. Yo lo que les importa son las cosas más básicas. ¿Sí? Eso ya del tubo, que necesito yo de arriba, abajo, adentro, ¿sí? Cómo está agarrado hacia acá, ya esos son detallitos que es para la práctica de ustedes, nada más, ¿eh? No para poner en el examen. Como lo mencionaban no sé si en la diapositiva de los profes, ahí lo mencionaban, me parece. Sí, si vos querés hacer una lista de acción de enfermería, pon esto en más o menos el 9º o 10º lugar. Bien. Porque si vos pones eso en el primero, pero tengo un montón de cosas antes. Está muy bien el aporte, Fabricio. Jerarquizo también entonces las acciones. Obvio, sí. Vale. Todo se jerarquiza. Bueno, ya algo con esto cerramos la clase. Algo que me olvidé en renal y que me viene en respiratorio.
Una vez que ustedes tienen los patrones funcionales alterados, identificados, y los tienen jerarquizados, van al diagnóstico. Y después del diagnóstico, antes de las acciones, no se ve el objetivo. Y el objetivo, como lo dije en la clase anterior, siempre va a ser del paciente, no mío. Mío van a ser las acciones de enfermería y el cuidado que yo le voy a dar. El objetivo es del paciente. El paciente será capaz de recuperar el patrón respiratorio. El paciente será capaz de recuperar su balance hidroeléctrico. El paciente será capaz de, de acuerdo al diagnóstico que sea. Siempre el paciente es el que va a cumplir el objetivo. Esto está después del diagnóstico y después vienen las acciones de enfermería, los cuidados de enfermería. El objetivo era hacia el problema y las acciones hacia los signos y síntomas, algo así era. Sí, bien. Bien, Marta, Ailén, Agustina. ¿Cuántos nombres? Bueno, sin más preguntas, más aportes, les deseo éxitos en el examen y nosotros nos estaremos viendo nuevamente para la unidad número 5 y 6, que son las últimas unidades y el último examen. ¿Sí? Bueno, éxito para mañana. Chao. Gracias. Gracias.